Bienvenidas y bienvenidos a esta comunicación que tiene por título Unmatched, Hogwarts Battle y Sherlock Holmes, Detective y Asesor, tres propuestas para el aprendizaje de la narrativa y la literatura. Mi nombre es María Samper y voy a intentar condensar un poquito en este vídeo todo lo que pretendo abordar a lo largo de la propuesta. Bueno, lo que pretendo en primer lugar es centrarme en el potencial educativo de los juegos de mesa en la enseñanza de la narrativa y la literatura, cosa que llevo ya intentando hacer desde hace varios años, que es una de mis líneas de investigación principales. Y bueno, quiero destacar el valor emergente tanto en el ámbito lúdico como en el didáctico de los juegos de mesa. A pesar de que el mercado de los juegos de mesa ha experimentado un crecimiento muy notable, las aplicaciones académicas todavía son limitadas y de hecho si nos centramos en una revisión sistemática de la literatura de juegos de mesa vamos a ver que hay muy poco sobre este tema. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los videojuegos, a pesar de que el desarrollo de los juegos de mesa y de los videojuegos ha ido un poco parejo. Pretendemos con esto contribuir con el diseño de tres innovaciones didácticas para fortalecer la competencia narrativa y literaria del alumnado. Concretamente hemos seleccionado tres juegos de mesa diversos en términos de dificultad y en características narrativas, como son el Unmatched Battle of Legends volumen 2, en este caso, el Hogwarts Battle y el Sherlock Holmes Detective Asesor. Los hemos elegido pues, por el potencial para trabajar las habilidades narrativas y literarias desde diferentes enfoques y niveles de complejidad. Entonces, los objetivos específicos de esta propuesta son varios. En primer lugar, pretendemos fomentar la capacidad del alumnado para construir narrativas coherentes y creativas, adaptando las mecánicas de cada juego a la creación de historias propias. Como veremos, cada juego tiene su jugabilidad, su mecánica y sobre todo sus componentes que también contribuyen a una creación de una narrativa única. En segundo lugar, pretendemos promover el análisis de los contenidos literarios, sobre todo la construcción de conflictos y de arcos narrativos, mientras potenciamos a la vez el trabajo en equipo con el fin de mejorar la comprensión de las estructuras narrativas. También buscamos desarrollar la habilidad de análisis de tramas detalladas y de técnicas deductivas, incentivando la escritura creativa en el alumnado a través de la elección de personajes y también de escenarios. Y por último, queremos demostrar la efectividad de los juegos de mesa como una herramienta didáctica que une el aprendizaje con la experiencia lúdica, favoreciendo precisamente el interés y la implicación del alumnado. Además, consideramos que cuando nos metemos en el terreno de los serious game es un terreno muy poco explorado. Cuando vemos propuestas de ABJ con juegos de mesa en concreto en la didáctica de la lengua y de la literatura, en la didáctica de la lengua y la literatura, vemos que estos juegos son muy limitados, muy repetitivos. Entonces hemos intentado escoger estas narrativas un poco más complejas, con unos juegos con una mecánica también más compleja, pero a la vez muy fácilmente adaptable a un aula, porque consideramos que los juegos de mesa pueden ofrecer mucho más de lo que realmente estamos cogiendo de ellos. La metodología que hemos seguido pues es un enfoque lúdico-creativo. Organizamos cada propuesta en torno a uno de los juegos seleccionados, analizando previamente cuáles son las características de este juego de mesa. Entonces, la primera actividad se centra en el juego Unmatched Battle of Legends, volumen 2. Hemos elegido el volumen 2 simplemente por los personajes que aparecen en este volumen. Nos parecía que eran más, quizá más jugosos o más fácilmente adaptables al aula. Es un juego de miniaturas que tiene un tablero prediseñado y permite el cruce de personajes literarios en una especie de combate estratégico. Entonces yo me puedo encontrar con un combate donde estén peleando Moby Dick contra Edgar Allan Poe, por ejemplo. ¿Qué tiene de particular este juego? Que los mazos de cada personaje son personalizados y personalizables al mismo tiempo. Es decir, cuando yo me encuentro con el mazo de Moby Dick, por ejemplo, voy a encontrarme pues a lo mejor con cartas que hagan referencia a su propia narrativa. Pues recordemos que Moby Dick era blanca en un cachalote blanco, pues quizá una carta que hace referencia a eso, puede hundir barcos, vale, cosa que si me centro en Edgar Allan Poe, pues tendrá otras habilidades o tendrá otro mazo sí que conectado con ese personaje y con su narrativa. Entonces, lo que pretendemos a través de esta actividad es que el alumnado explore y adapte los personajes y los conflictos, contribuyendo a su habilidad para construir y analizar arcos de personajes. La segunda propuesta en la que nos hemos centrado es a través del juego Hogwarts Battle, que como adivinaréis por el nombre viene de la narrativa de Harry Potter, de las novelas de J.K. Rowling. Es un juego de cooperación, de cooperativo, totalmente basado en la saga de Harry Potter, donde los estudiantes tienen que trabajar en equipos para superar escenarios narrativos que van evolucionando junto a los protagonistas literarios. Es decir,
En el Hogwarts Battle nos vamos a enfrentar a 7 escenarios, los mismos que películas o que libros en la saga, y vamos a ver cómo controlamos a uno de los personajes protagonistas, Ron Weasley, Hermione Granger, el propio Harry Potter, etcétera. Vamos a ir controlándolo. Con el paso de los escenarios, según vayamos superando esos niveles de dificultad, vamos a ver cómo los personajes van adquiriendo nuevas habilidades y además en la propia ilustración de los personajes veremos cómo, que son los actores de las películas originales, vamos a ver cómo van cogiendo imágenes de los actores más adelante, cómo van creciendo. Además, estos escenarios están muy ligados a la narrativa de cada uno de los libros, por lo tanto, de cada una de las películas. Entonces, bueno, esta actividad lo que permite es analizar el desarrollo de los arcos narrativos en un contexto de cooperación, reforzando la comprensión también de narrativas complejas. Y por último hemos elegido Sherlock Holmes Detective y Asesor. Los hemos ordenado los juegos en, que no lo he dicho antes, pero en grado, en nivel de dificultad, de más sencillo a quizá un poco más complejo. El Sherlock Holmes Detective Asesor es un juego cooperativo, eminentemente narrativo y deductivo, donde introducimos al alumnado en el análisis de tramas detalladas y de la resolución de misterios. Centramos aquí el aprendizaje en el desarrollo de habilidades deductivas y de análisis inferencial en un contexto que está completamente inspirado en el universo de Conan Doyle, o sea, del detective, del famoso detective Sherlock Holmes. Lo que tendrá que hacer el alumnado al final es un poco uno del componente inicial del juego. En el juego, en el Sherlock Holmes Detective Asesor, que ya tiene varias expansiones, encontramos unos casos que los jugadores y jugadoras tienen que resolver. Entonces, lo que queremos a través de esta actividad ya no es que el alumnado resuelva uno de los casos prediseñados, sino que sean capaces de, en grupos, crear sus propios casos para que los compañeros y compañeras después puedan resolverlos. Bueno, en cuanto a los resultados, la propuesta viene a demostrar cómo cada juego fomenta el desarrollo de competencias narrativas y literarias de una forma única. Unmatch potencia la creatividad y la capacidad de reescritura de los personajes literarios. Hogwarts Battle fortalece la cooperación y el análisis contextual en una narrativa que al alumnado le es muy familiar. Y Sherlock Holmes Detective Asesor desarrolla las habilidades deductivas en una trama ciertamente compleja. Esta propuesta lo que hace es confirmar el valor de los videojuegos, o sea, de los juegos de mesa como herramientas para el aprendizaje activo, promoviendo un enfoque pedagógico precisamente dinámico en el que el alumnado participa activamente en su proceso formativo. Hemos planteado estas 3 propuestas de innovación a través de estos 3 juegos de mesa, pero podríamos recurrir a otros tantos cuyas características narrativas y literarias permiten precisamente trabajarlos en el aula de una forma óptima. Muchas gracias.